en esta noche vamos a orar. Amén. Amén. A ponerle este tiempo en las manos del Señor. Amén. Para que Dios esté administrando nuestra vida. Señor, te damos gracias por cada persona en este lugar. Gracias por sus vidas. Gracias por sus familias. Te rogamos que en esta noche tú nos ayudes, que tú nos des de tu sabiduría, de tu inteligencia. Ayúdanos, Dios, porque tú eres el Todopoderoso. Y clamamos a ti, oh Dios, para que te manifiestes de una manera especial. Y que hoy, Señor, a través de tu palabra, tú nos hables, Dios. Danos entendimiento, sabiduría. Y danos, Dios mío, Señor, el poder de recibir tu palabra, de escuchar, Señor, y ser edificados conforme a tu santo propósito. Te damos honra, te damos gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a tomar asiento. Gloria es el nombre de Jesús. El objetivo fundamental de lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy en esta iglesia es que podamos recibir una formación para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que se congregan en una iglesia, pero usted ve que nunca crecen espiritualmente. Quizás tengan el hábito de ir a la iglesia, pero no suben en una posición espiritual donde sus vidas cambien y que la gente diga, sí, es evangélico, pero tiene un crecimiento y es una persona que ha cambiado y que cada día vemos que esa persona tiene un avance espiritual. Si nosotros no damos la edificación al creyente, evidentemente no va a crecer, y esa falta de crecimiento le impide madurar, le impide desarrollarse, y lo más cruel es que no aprovecha la gracia de Dios para su vida, no le aprovecha la gracia de Dios. Y entonces eso es el objetivo de lo que nosotros queremos hacer en esta noche. Vamos a tomar estas 3 noches, hoy lunes, mañana martes y el miércoles, Dios mediante. Vamos a estar aquí, vamos a compartir. No es un servicio ordinario, normal, sino que vamos a recibir una serie de instrucciones que son enseñanzas. No es una predicación, no es un culto de alabanza ni nada de eso, sino que vamos a compartir algunos principios bíblicos, algunas ideas fundamentales, que es lo que nos han ayudado a crecer espiritualmente. Esto que Dios nos dio hace muchos años, que me permitió a mí tener mi crecimiento espiritual, es lo que queremos darle para que usted también crezca. ¿Amén? Y en primer lugar, lo que vamos a hacer en esta noche es hablar acerca de lo que significa la iglesia. Porque muchas personas oyen iglesia, pero realmente, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el concepto real que está en la Escritura acerca de la iglesia del Señor? Hemos oído hablar del cuerpo de Cristo, hemos oído hablar de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero ¿qué significan todas esas cosas? ¿Para qué me sirve a mí ese conocimiento? Amén. Y esto que vamos a empezar a partir de hoy es nuestra escuela de crecimiento. Es una escuela de formación basada en la palabra de Dios. No vamos a usar más nada, solamente la palabra de Dios, que es lo que necesitamos. Los que tengan manejo de la Biblia tienen la libertad de buscar, leer, etcétera, anotar. Los que no tengan manejo, quédense escuchando. Nosotros estamos grabando los videos, que después usted lo puede adquirir si quiere, puede verlo, repasarlo, porque muchas veces uno escucha una prédica y después lo vuelve a escuchar y Dios le sigue hablando cada vez que lo escucha. Amén. Eso es en palabras sencillas es así. ¿Ok? Definición de la iglesia. Los que tienen Biblia pueden ir al libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Vamos a leer este pasaje donde nos habla acerca de la iglesia del Señor.
Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gloria a Dios. Definición de la iglesia. Ok. Vamos rapidito porque tenemos muchos textos. Definición de la iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cuando llegue Pedrito vamos a empezar a leer. Dios le bendiga. Ok. Bueno, voy a arrancar y no voy a parar. Entonces todo el mundo entiende. Ok, definición de la iglesia. Leemos el libro Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ok. Vamos a esperar que te desocupe. Próxima vez los que vienen tarde y afuera, déjenlos que resuelvan su problema. ¿Sí o no así? Porque hay que tener respeto por lo que están escuchando. Entonces el que va afuera que resuelva su problema. Amén. Ya no voy a decir más nada porque después se siente regañado. Gloria a Dios. Entonces vamos a recuperar los minutos. Les estábamos diciendo, para los que llegaron tarde, que lo que vamos a tener es una serie de enseñanzas. Dios mediante, me toca venir mensualmente hasta acá San Andrés y vamos a tener unos días de enseñanza. Que yo le voy a pedir a usted que ha venido esta noche. Si después que terminemos la enseñanza a usted le gustó y usted quiere seguir, entonces viene mañana y viene pasado. Si los 3 días le gustó y entonces usted el otro mes va a estar pendiente para venir a la enseñanza y no perderse la enseñanza. ¿Amén? Okay. También les decía que el objetivo de esta serie de enseñanzas es una formación de nuestro crecimiento espiritual. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Muchas veces vamos a la iglesia, cantamos los coros, saltamos, se nos pone la piel de gallina, sentimos la gloria de Dios, nos sentimos en el cielo. Pero eso no es suficiente. Tenemos que tener una formación para que tengamos un crecimiento espiritual, tengamos una madurez y cuando venga cualquier situación en nuestra vida, poder salir victoriosos. Un cristiano que no tiene una formación, cuando viene el problema, la dificultad, entonces cae. Y eso no es lo que queremos. Queremos que todo el que venga aquí a la congregación tenga un crecimiento, una madurez y pueda desarrollar el llamado que Dios le ha hecho. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces, dijimos que íbamos a leer Colosenses
capítulo número 1, del 15 al 20, y estamos leyendo la palabra de Dios. Quiero decirle que cuando uno lee la palabra de Dios, le viene revelación. Entonces no se pierda un instante de lo que nosotros leemos, porque en cualquier momento Dios puede hablar a ti. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto que hemos leído nos habla acerca de la persona de Jesús, nos habla acerca de la iglesia del Señor, y nos habla acerca de nosotros y de lo que el Señor alcanzó para nosotros. Vamos a ir tomando algunas líneas de ese texto para que el Señor nos las aclare. Hay gente que dice que yo no entiendo la Biblia. Claro, no la entendemos porque no buscamos que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando una persona busca la guianza del Espíritu Santo, Él le va a traer la revelación de su palabra. En primer lugar, la Biblia en este texto nos habla acerca de Jesús. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Una imagen es una representación visible. Por ejemplo, cuando usted mira ese foco, usted sabe que ese foco está ahí no porque ha tocado el foco. Usted sabe que el foco está ahí porque está viendo su imagen. Entonces esa imagen nos da la información acerca del foco. Asimismo, Jesús nos trae la revelación de quién es el Padre, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Eso significa que a medida que usted conoce a Jesús, ¿conoce a quién? Al Padre, porque Jesús es la imagen de Dios. Entonces dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, es el primero de la creación, el primogénito, el principio. Por eso la Biblia habla que Jesús es el verbo, el principio de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga bien, porque usted en esta noche va a tener un conocimiento más amplio acerca de Jesús. Dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas. Pero usted nota que hay una palabra que dice ¿por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas significa que es una explicación de algo que se acaba de decir. Te viniste de Chinú porque te estoy viendo, ¿verdad? Entonces, porque está explicando lo anterior. Entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, esto habla de la soberanía, de la grandeza de Jesús. Y en Jesús fueron creadas todas las cosas. O sea, en Él, todos nosotros nos movemos en Dios. Ningún ser humano, ninguna creación, nada de este mundo
de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, nada se escapa del control y del poder de nuestro Dios. Porque Dios es el absoluto de todas las cosas. Y lo más interesante es que ese Dios absoluto que tiene control de todas las cosas es nuestro Padre Celestial. Entonces eso significa que usted no tiene que temer. Porque el Dios suyo, el Padre suyo, es aquel que tiene gobierno y soberanía sobre todo lo que existe. Él es el Todopoderoso, dice la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Cuando la Biblia habla de tronos, se está hablando de gobiernos. O sea, un trono es un lugar donde hay alguien que gobierna. Entonces, el Señor tiene soberanía sobre todas las cosas. Y dice la Escritura que en Él fueron creadas cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea que en el Señor han sido creados todos los tronos, todos los principados, las potestades, los dominios, todo lo que existe. O sea que no hay ningún poder en esta tierra, ni siquiera el de Satanás. No hay ningún poder en esta tierra que se escape del control y dominio de Dios. O sea, Dios tiene todo absolutamente bajo control. No hay nada que se le escape a Dios, porque Él es el soberano, el todopoderoso. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando nosotros leemos esto, nosotros comprendemos la grandeza de Jesús, de nuestro Salvador. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él. O sea que el Padre creó todas las cosas en Él, por medio de Él y para Él. Allí nosotros entendemos la grandeza de Cristo, la grandeza de Jesús, la grandeza de nuestro Señor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escuche bien lo que dice la Biblia. Y todas las cosas en Él subsisten. Eso significa que este mueble subsiste aquí por Cristo. Ahí está escrito. Y todas las cosas es todo, lo visible y lo invisible, todas las cosas en Él subsisten. Eso nos da a entender del poder de Dios, nos da a entender de la soberanía de Dios. Un avión se sostiene en el cielo porque en Él subsisten todas las cosas. Un avión cae porque en Él subsisten todas las cosas. Tú respiras porque en Él subsisten todas las cosas. Tú dejas de respirar porque en Él subsisten todas las cosas. O sea que no hay una hoja de un árbol que se caiga sin la voluntad de nuestro Dios. Dios tiene absoluto control de todas las cosas. Y después dice la Biblia, verso 18. Y Él, el Señor Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea que ese Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso significa que Jesucristo como cabeza es quien nos dirige a nosotros. O sea que la iglesia es una institución espiritual. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios espiritual. Y Él es quien la dirige. O sea que la verdadera iglesia del Señor
es la que es dirigida por el Señor. Porque dice la Biblia que Él es la cabeza. Cuando una iglesia se mueve sin Dios, dejó de ser la iglesia del Señor. Amén. Parece un momentico aquí, al lado mío, para ilustrar mejor la idea. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo es la cabeza, ¿verdad?, del cuerpo, que es la iglesia. O sea que el cuerpo del Señor es la iglesia. Amén. Es lo que estamos leyendo en la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Entonces, Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso significa que la misma naturaleza que tiene la cabeza, la tiene el cuerpo que es la iglesia. Porque usted no va a encontrar un ser humano que tenga una cabeza de una sustancia diferente a su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene carne y huesos. La cabeza también tiene carne y huesos. Entonces, la misma naturaleza de la cabeza es la misma naturaleza del cuerpo. O sea que nosotros como iglesia somos la misma sustancia de Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Somos la misma sustancia de Cristo. Por eso la Biblia habla que nosotros somos miembros de su carne y de sus huesos. Amén. Amén. Ok, gracias. Entonces la cabeza dirige. La cabeza dirige. La cabeza gobierna. La cabeza ordena. Amén. Amén. La cabeza decide. La cabeza piensa. Oiga bien, que esto está muy interesante. Después que cuando termine se saluda. Amén. Después se saluda. Después me saluda. Me da doble salud. Ok. Y vamos a ilustrar esta parte también. Donde la cabeza dirige, la cabeza gobierna. O sea, la cabeza manda. Y la cabeza es Cristo. Y el cuerpo es la iglesia. Amén. Amén. Entonces ahora, todo usted, parece ahí, ¿verdad? La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Entonces ahora usted va a hacer este ejercicio. Va a caminar hacia allá, pero va a dejar la cabeza caer. No se puede. ¿Y qué le dices? ¿Ah? Pero ¿qué tal si lo intenta? Hágale intento. Hágale intento. Hágale intento. Se lleva la cabeza. Ok. Para él caminar, camina un momentito con la cabeza. Ahora te vuelves de acá. Resulta que para que uno camine, la cabeza le da la orden. Porque usted dice, ya me voy a levantar. O sea, usted no se levanta primero y después piensa. Usted primero piensa y dice, ya son tal hora, me voy a levantar. Y el cuerpo se mueve y se para. Porque la cabeza dirige y la cabeza es la que manda. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces el Señor es quien marca en la iglesia, no el hombre. Cuando el hombre quiere mandar en la iglesia, ya Cristo no está por ahí. Amén. Amén. Entonces, él ha intentado caminar y dejar la cabeza atrás, pero le cuesta trabajo. Le es imposible. ¿Por qué le será imposible? No, pero usted puede dirigir acá y manda el cuerpo para adelante. ¿Ah? Bueno, pero si usted... ¿Ah? Sí, la cabeza piensa. Y entonces piensa a caminar para allá y deja la cabeza atrás.
No puede, le es imposible. Yo pienso que su cabeza está pegada a su cuerpo por algo que se llama el cuello. ¿Verdad? Están pegados. Están unidos. Yo diría que son uno solo. Porque cuando usted dice, me voy a bañar, usted no baña el cuerpo solo y a la cabeza afuera, ¿no? Usted dice, me voy a bañar, ¿verdad? Me voy a arreglar. La arregla, se pone la ropa, pero también se peina, porque son uno solo. Cristo y la iglesia son uno solo. Amén. Amén. Entonces, el pensamiento que hay en esta cabeza le manda órdenes al cuerpo para movilizarse. Y este cuerpo nunca dará un paso sin que la cabeza le ordene. Ahora, el día que usted ande caminando y usted diga, yo porque estoy caminando, ¿qué le pasó? No, pero no, humanamente, ¿qué le pasó? ¿Ah? La sonámbulo, ¿qué más puede ser? Perdió control, está loco. O sea que cuando el cuerpo se mueve sin la dirección de la cabeza, está loco. Cuando la iglesia se mueve sin que el Señor le ordene moverse o hacer un acto, es porque está loco. Entonces, cuando una congregación se mueve sin la dirección de Dios, hay una locura espiritual. Dios no está allí. Lo que hay es confusión. Entonces, la cabeza y el cuerpo son una misma sustancia. Cristo y nosotros somos una misma sustancia. Somos miembros de su carne y de su hueso, dice la palabra. Si este cuerpo caminara hacia allá y la cabeza se quedara atrás, o sea, ¿qué le pasa a usted cuando de pronto encontrara un cuerpo sin cabeza? ¿Se espanta o no se espanta? Cuando una iglesia o una congregación anda sin la cabeza, espanta, es un espanto. Por eso es que los que dirigimos la congregación humanamente tenemos que tener una dependencia de Jesucristo para caminar. Cualquier paso que usted dé o la congregación dé sin que el Señor Jesucristo haya determinado, haya mandado, dirigido, entonces es un cuerpo sin cabeza, que no tiene la dirección de la cabeza. O sea, se perdió toda razón. ¿Amén? Ya ustedes saben la importancia de Jesucristo en la iglesia. Es la cabeza, es quien dirige, es quien determina, es quien da las pautas. Eso es el Señor de la iglesia. Y esta iglesia tiene que aprender a tener una dependencia absoluta en Dios. Y no estamos hablando solamente de los líderes de la iglesia o del pastor o la pastora de la iglesia. Estamos hablando de todos los miembros. Por ejemplo, si yo le digo a él, levanta tu mano izquierda. Ok. Esta mano se levantó porque él escuchó una orden. Entonces esta orden vino a esta cabeza y entonces la cabeza mandó la orden para que esta mano se levantara. Y esta mano es un miembro de este cuerpo. Y usted es miembro de este cuerpo que es la iglesia. Entonces ningún miembro debe moverse sin que la iglesia o la cabeza le autorice. Ahora, yo no me imagino que la mano, estos dedos, se ponen a hablar, este dedo, para un momentito para que vean este dedo. Este dedo se puso a hablar con el pulgar aquí y le dijo, oye, tú oíste por ahí que levanta la mano.
Dice, yo no he oído nada. Entonces dice, sí, yo oí que el pastor le dijo que levantara la mano. Y entonces el otro dice, no, yo no he oído nada, no, yo no voy a levantar nada porque yo no he oído nada. Y se formó una pelea y ellos no levantaron la mano. Eso no pasa. ¿Sabe por qué no pasa eso? Porque hay una coordinación perfecta, que cuando la orden viene, todos oyen y todos dicen sí. Amén. Y a una levanta la mano, sin hacer una asamblea, sino que es una orden que viene de arriba, viene de la cabeza. Entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen que estar atentos a el mover de la iglesia para poder accionar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Eso está claro? Amén. Ok. Ahora, levanta la mano otra vez. Pero yo no te dije que levantara el brazo. Levanta la mano bien alta. Ok. Por más que yo le diga, no solamente va a levantar la mano, sino que el brazo se va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque este brazo ayuda a la mano a cumplir la misión que le dieron. Entonces, si usted hace parte del cuerpo que es la iglesia, cada uno de sus órganos, miembros, van a ser colaboradores de los demás para cumplir la orden de la cabeza. Amén. Amén. Entonces, el brazo no se va a oponer a que la cabeza, a que la mano se levante. Todo lo contrario. Ellos se van a ayudar mutuamente. Amén. Entonces, cuando levanta la mano, entonces los otros miembros del cuerpo le ayudan. Entonces el brazo dice, bueno, a mí no me han mandado a levantar nada. Le dije, no voy a la mano. Si yo le digo a Gabriel, necesito que tú vayas a buscar unos hermanos allá. Yo no tengo que decirle a los demás, sino que los demás que han escuchado, ellos mismos se van a parar para solucionar. No tienen que rogarle a ninguno, oye, ¿será que tú me vas a ayudar? No. Sino que todos ellos actúan coordinadamente porque están perfectos en unidad. Entonces esta iglesia tiene que estar perfecta en unidad. Cuando estábamos en el mundo sí éramos egoístas, pero ahora en Cristo nosotros trabajamos en una comunidad, en una unidad especial, en una colaboración mutua, porque somos uno solo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo entienden eso? Descanso claro. Okay. Gloria a Dios. Entonces fíjense la importancia del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Imagínense que si nosotros somos la congregación, que somos el cuerpo, pero se quedó la mano hoy, se quedó el pie por allá, no vino hoy al servicio, o no está desarrollando el llamado para lo cual fue establecido por Dios. Ok, ahora usted va a caminar hacia allá, pero esta pierna no va a querer ir. Camine para allá sin que esa pierna le ayude. Bueno, nosotros tiene cuerpo. Tiene cuerpo. Sí, usted puede. Tanto, ella. Ok. Siga caminando. Ok. Camina como.
Ya camina bien, ven. Así entendemos mejor lo que dice la palabra de Dios. Y entendemos la importancia de que tenemos en el cuerpo de Cristo. Fíjense que la pierna no quiso obedecer. Entonces, si la pierna no obedece a caminar, el cuerpo anda cojo. Entonces, si usted dice que es miembro de esta iglesia y usted no camina en lo que Dios le ha establecido como miembro del cuerpo de Cristo para cumplir su misión y el oficio que Dios le dio en esta iglesia, entonces la iglesia va a estar coja. Porque si usted se le dice, mire hermano, usted se va a encargar de estar en la puerta para cuando vengan las visitas, la reciba con mucho amor y le acomode y pregunte qué desea, etcétera, etcétera, y usted le va a atender. Pero si usted ese día hizo como la pierna dijo, hoy no voy a caminar, el cuerpo andó cojo. Así hay muchas congregaciones que andan cojas porque los miembros no quieren funcionar. No les da la gana funcionar. No quieren funcionar. Y después la gente dice, bueno, pero es que esa iglesia tiene un poco de años ahí, pero esa iglesia no funciona. No, la iglesia es perfecta. Los imperfectos son los miembros que no quieren obedecer, que no quieren hacer lo que les corresponde, porque quieren actuar independiente del cuerpo. El día que usted dice, te recibo como mi Señor y Salvador, y se hizo miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted quedó en la dependencia de Dios. Lo que Dios te manda, eso es lo que tú tienes que hacer. Pero lastimosamente, algunos miembros de la iglesia se toman el atrevimiento de no funcionar para lo cual lo establecieron. Porque yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué tal que, esto es un ejemplo, esto es ficticio, pero qué tal que el corazón le diga a usted, viejo anda, en estos 41 años, en estos 41 años hemos estado juntos, yo te he servido 41 años completitos, te he servido, tú nunca me has pagado un sueldo. Y me cansé. Por lo menos este fin de semana que viene voy a trampar. ¿Qué le pasa a ese cuerpo? Se muere. Porque de todos los 41 años, algunos minutos el corazón dice que no va a funcionar. Por unos minutos que no funcione, se muere el cuerpo. Y por unos minutos que usted no funcione en la iglesia del Señor, se muere la iglesia del Señor. Pero el hombre es tan atrevido que dice, hoy no voy para el culto, hoy no voy a evangelizar, hoy no voy a hacer tal cosa. El hombre es demasiado atrevido. Y yo le pongo el ejemplo, que usted le dolió cuando yo le hablé de alma, lo quiere mucho a usted. ¿Cuánto más le duele a Dios que nosotros no funcionamos en su cuerpo? Amén. Amén. Entonces tenemos que reflexionar y saber que este cuerpo tiene unos miembros que fueron diseñados para funcionar. Ahora, hay unos miembros que quieren cumplir la función de otros. Pero cuando este corazón fue insertado en el cuerpo a la hora de la gestación en el vientre, ese corazón fue diseñado para bombear la sangre. No fue diseñado para ver. Un día
El ojo dijo, oye, qué bonito ese corazón bombea, porque el ojo se asomó y vio el corazón y lo escuchó. Y el ojo dijo, yo quiero latir. Y se fue para la universidad para hacer licenciatura en corazón. Y se graduó con todos los honores. Le dieron el título de corazón al ojo. Y el ojo dijo, bueno, ahora sí, ahora es cuando vamos a ver. Y se fue para el cuerpo. Y cuando se metió en el corazón, se dio cuenta que lo único que podía hacer era ver. Entonces muchas personas, muchos cristianos que están en el cuerpo quieren hacer la función de otro, la cual Dios no nos ha llamado a hacer. Porque el corazón solamente va a latir toda la vida y toda su existencia va a ser latir y bombear la sangre. No va a hacer más nada. Y el ojo no se cansa de ver, porque fue diseñado para eso. Entonces cada órgano tiene una posición y tiene una función. Así también cada uno de nosotros dentro de la iglesia tenemos una posición y una función. ¿Cuál es tu posición y cuál es tu función? Bueno, a medida que vamos creciendo en la iglesia, porque hay personas nuevas, pero hay otros que tienen más tiempo. Y a medida que crecemos, como que nos vamos dando cuenta cuál es nuestra función. Y empezamos a desempeñar la función. Ahora hay gente que dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso porque yo no he ido a un instituto bíblico. Cuando el corazón estaba en ese cuerpo pequeño, en ese vientre, nadie le enseñó a latir. Yo nunca he oído en ninguna parte que al corazón le dan unas clases para enseñarle cómo latir, sino que desde que fue insertado empezó a funcionar. Y a medida que crecía, sus músculos se fortalecieron porque tenía que bombear más sangre. Amén. Entonces así también usted que está en la iglesia ya tiene una función en la iglesia, tiene que averiguar cuál es su función. Ahora el corazón se deleita en latir. Yo me imagino el corazón gozando y dice, viene otro buche de sangre. Entonces él se goza ahí, así como el ojo. ¿Verdad? El ojo se deleita en ver, observar el paisaje, la comida, ¿verdad? Se deleita en ver, porque esa es su función. ¿Cómo usted sabe cuál es su función en la iglesia? Usted sabe su función en la iglesia cuando Dios le pone ese sentir que se deleita en lo que hace. Si usted lo pusieron a algo en la iglesia y no se deleita en eso, no es su función. Estás en el lugar equivocado. ¿Qué tal que usted, en vez de ponerle la nariz en la cara, me la pusieran ahí en el dedo grande del pie? No podía ir a la playa. ¿Ah? Se ahogaba. Seguro que se ahogaba apenas metía el pie en la playa, en el agua. Así también nosotros, Dios nos puso una función en la iglesia y en una posición. ¿Cuál es tu posición y cuál es tu función en la iglesia? Si te pusieron como nariz, respira con toda eficiencia. Si te pusieron como corazón, late con toda eficiencia. Si te pusieron como pies, como piernas, corre con toda tu fuerza. Entonces, en la posición y la función que Dios nos dio, nosotros tenemos que desarrollar al máximo lo que Dios nos ha dado. Amén. Eso significa que cada día tenemos que especializarnos más en lo que Dios nos dio. Por eso es que hay que orar más, por eso es que hay que leer más la Biblia, por eso es que hay que venir más a la iglesia. Porque cada día tenemos que hacerlo más excelente para Dios. Tomen el ejemplo de algunos abogados. Los
abogado terminó su carrera y después, no, estoy en un diplomado en tal cosa. Después estoy en un diplomado de Derecho Internacional. Estoy en tal cosa y siempre están preparándose mejor para servir mejor. Pero el cristiano no hace eso. Hay contada excepción. Pero el cristiano cada día tiene que leer más la Biblia, buscar más de Dios, más comunión, más entrega. Porque Dios te llamó para funcionar en el cuerpo. Y no hemos entendido esa función. ¿Qué tal que el corazón dijera, bueno, yo lato un día y el otro día me voy a trabajar porque me salió un empleo por allá? No hemos entendido nuestra función en el cuerpo de Cristo. Estamos demasiado distraídos. El mundo nos tiene absorbidos. Y pensamos que nuestro rol y función es lo externo fuera de la iglesia de Jesucristo, y es falso. Nuestra naturaleza nos impulsa a servir a Dios con integridad, completamente. Ahí tiene el ejemplo de Jesús. Su vida dedicada al servicio de la misión que Dios estableció. ¿Por qué? Porque él conocía su función. Si Jesucristo hubiera dicho, bueno, ya este asunto de estar predicando con estos apóstoles, y yo ya me cansé de esta gente, ahí está el otro Judas y el otro allá, rebelde también, yo voy a dejar a esta gente quieta y voy a comprarme unas tierritas por ahí y voy a empezar a cultivar para decirle ganar unos pesos. ¿Nos hubiéramos salvado? No nos hubiéramos salvado, nos hubiéramos perdido. Y entonces el no hacer lo que nos corresponde por nuestra naturaleza en el cuerpo de Cristo es lo que tiene la condición de la iglesia comunitaria. Amén. 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 Gracias. Así lo voy a dejar cantar otra vez. 4 minutos. ¿Cómo les parece lo que estamos hablando? Entonces, cuando uno oye esto, ahora yo les pregunto, ¿cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano. Los cristianos. Algunos son cristianos. Entonces, si usted es cristiano, usted hace parte del cuerpo. Porque cuando uno es cristiano, porque sigue a Cristo. Si sigue a Cristo, es porque Él te está dirigiendo, guiando. Y si Cristo te guía a ti, entonces tú haces parte del cuerpo que es la iglesia. Y si haces parte del cuerpo que es la iglesia, tienes una función en la iglesia que cumplir. Amén. Amén. ¿Cuál es tu función? Si yo fuera usted, si yo no supiera, apenas se terminara este asunto, llamaba al líder de aquí, bueno, ¿qué es lo que me van a poner a hacer? Porque tenemos que funcionar. Amén. Amén. ¿En qué vamos a funcionar? Hay 1000 cosas. Pero a la gente se le metió en la cabeza que en la iglesia el único oficio que hay es limpiar la silla y predicar. No, eso es falso. Hay miles de cosas que hay que hacer en la iglesia. A veces se necesita que alguien haga una llamada. Está el teléfono y están los minutos, pero no hay quien llame el minuto. A veces se necesita avisarle a otro cualquier cosa. A veces se necesita entregar un material. Cosas sencillas, sí. Entonces usted, que es miembro del cuerpo, que es la iglesia, averigua cuál es su función. De pronto usted es corazón y tiene en la iglesia al borde del colapso. Amén. Un corazón que no quiere, que no sabe que... Imagínense el corazón, oye, ¿será que tengo que bombear? ¿Ah? No, te levantó y el corazón, ¿será que nos toca bombear sangre? Yo no me imagino eso, el corazón es automático, porque esa es su vida. Amén. Amén. Esa es su vida, esa es su naturaleza. Y usted también tiene una naturaleza en la iglesia, una función específica. Amén. Entonces los líderes que estamos aquí
lo guiamos, bueno, tú haces esto, tú haces. ¿Tú qué quieres? ¿Te sientes bien esto? Y así vamos a funcionar. Amén. Amén. Ok. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ok. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Dios. Dice Efesios 1, 20, 22, la cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, aquí hay dos cosas muy fundamentales. En primer lugar, la Biblia dice que el Señor dio a Jesús como cabeza sobre todas las cosas. O sea, Jesucristo es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. O sea que el gobierno de Jesucristo en la iglesia es integral, no parcial. Escúcheme lo que le voy a decir. Este gobierno del Señor en la iglesia se dirige a todas nuestras áreas de la vida. Todo lo que tiene que ver con tu persona, ya sea la salud, ya sea tu vida familiar, ya sea tu vida social, ya sea tu vida laboral, ya sea tu vida económica. Escuche bien, la influencia de Jesucristo sobre los creyentes tiene que ser integral. Eso significa que cuando una persona entra a la iglesia, Jesús va a tocar todas las áreas de su vida para bendición. O sea que la persona que entra a la iglesia tiene que ser prosperada en todas las cosas. Si no está siendo prosperada en todas las cosas, algo está funcionando mal. Lo que quiero decir con esto es que usted, como ya hace parte de la iglesia del Señor, tiene que tener hoy la información que la bendición de Dios sobre su vida es sobre todas las áreas de su vida, no solamente la espiritual. La gente piensa que la iglesia solo es un lugar de asuntos espirituales. No, la iglesia es un asunto espiritual, pero también familiar, también social, también económico, todas las áreas, porque es el deseo de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros estemos bien en todas las cosas. Eso significa que la acción de la iglesia tiene que llegar a tu vida aún para mejorar tu condición económica. Eso significa que la iglesia te tiene que dar las herramientas para que tú no vivas en miseria, en ruina, sino que puedas tener una prosperidad que agrada a Dios. No estamos hablando de grandes riquezas, no. La riqueza no hace feliz al hombre. Lo que el hombre lo hace feliz es que le llenen todas sus necesidades. Amén. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda esta noche que el venir a la iglesia no solamente es un acto religioso, una rutina. Si usted está tomando la iglesia como una rutina, usted está desviado, no entiende nada, de pronto no ha nacido de nuevo. Pero el que entiende el camino del evangelio sabe que el evangelio dignifica al hombre, que el evangelio transforma al hombre, que el evangelio proyecta al hombre en lo social, en lo económico, en todas las áreas, en lo espiritual, personal, familiar, hasta en la vida sexual. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos quiere traer bendición sobre todas nuestras áreas de nuestra vida. Porque ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Salvar este alma que se iba para el infierno solamente. No, para eso Dios te salvara, te diera un palo en la cabeza y te subía para arriba. Dios no solamente está interesado en darte salvación,
Dios también está interesado en que tú vivas en satisfacción en esta tierra. Amén. Entonces tenemos que cambiar el concepto del Evangelio, porque hay un concepto demasiado religioso del Evangelio. Y el hombre tiene que cambiar la perspectiva, porque la abundancia de la gracia es una cosa inmensamente grande, que no la hemos entendido. Por eso no la disfrutamos. Amén. Y lo segundo es, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Amén. Ahora una joven que nos ayude aquí. Una joven que nos ayude. ¿Verdad? Todas son ancianas. ¿No hay jóvenes aquí? Ok. Entonces hay un momentico poniendo el frente serio. Ok, ¿cuántas los que están aquí la conocen ahí? Ok. Bien. ¿Cómo se llama ella? Erika Paola. Ok. Gabriel, sal un momentico y escóndete allá, así, para allá. Donde no veas para acá, donde no la ves a ella. Ok, ya ahí está bien. Ya se iba a ir para la esquina. Okay. Erika, Paola. Gabriel, entra. Ok, ahora dime quién es ella. Erika Paola, ok. Sí, ya entiendo. No, tú no. Ok, fíjate. Si tú te hubieras ido para allá y la hubiéramos tomado a ella y la hubiéramos metido y hubiéramos puesto a otra persona acá, tú hubieras dicho que esa no era ella. Ya. Por eso te escondí para allá. Y tú te escondiste y tú no sabes qué hiciste. Pero qué tal que la hubiéramos metido y hubiéramos traído a otra persona. Entonces, dame un momentito. Esta es Erika Paola. Ok. ¿Por qué usted descubrió que esa era Erika Paola? Pero ¿y cómo sabe que es ella? Sí, pero sí se llama así, pero... O sea que tú la descubriste porque la viste. Ok, entonces cuando tú entraste y miraste, tú dices la misma que yo dejé. Ahora, en ella viste una gordita, ¿verdad? Una gordita. Cachetona, no te falta, yo también. Entonces sus características te dijeron a ti que ella era Paola, Erika Paola, ¿verdad? O sea, tus ojos la vieron, entonces los ojos empiezan a analizar, le mira la estatura, le mira el cabello, los ojos, la parada, porque a veces uno conoce a la persona por la parada. Ese fulano de tal, seguro que es fulano. Sí, porque ese para así, ese fulano de tal. Amén. Amén. Ok, entonces, su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo habla acerca de ella. Porque Erika Paola no es el cuerpo físico, es la persona que está ahí adentro, ¿verdad? Porque tú, ¿cómo la describes ella? Bueno, ella es muy amable, sí, ¿verdad? Muy amable, muy educada, responde suavemente, dulcemente. Entonces su personalidad es la que tú cautivas como la persona que es.
Entonces ella, con la expresión de su manera de ser, es lo que te enseña a ti, te muestra que es ella y puedes distinguirla. Entonces la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso que usted ve ahí es el cuerpo de Paola, de Erika. Eso es el cuerpo de Erika. Entonces usted no la está viendo a ella, porque ella es un alma. Porque cuando una persona muere, aunque el cuerpo está ahí, dice, no, ya ella no está ahí. ¿Qué va a hacer con su cuerpo? Por eso no la entierran, nadie se queda con ella en la casa. Porque ya la persona no está ahí. Entonces lo que realmente somos es nuestra parte interior. Pero esa parte interior se manifiesta hacia afuera con una personalidad agresiva, violenta o suave, amable, grosera, educada, etcétera, etcétera. O sea, toda su personalidad, todos los elementos de la personalidad, eso es lo que te dice que ella es Erika. Entonces dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que quien ve la iglesia, ve a Cristo. Quien ve el cuerpo de Erika, ve a Erika. Cuando tú ves su cuerpo, tú sabes que es Erika. Porque su cuerpo la delata. Su palabra la delata. Su accionar la delata. Entonces toda su personalidad delata quién es. Amén. Amén. Gracias. Isa, ven acá. ¿Cuántos han visto a este muchacho allá en la tienda de Ana? ¿Cuántos lo han visto allá? Ok, gloria a Dios. Un serio ahí. No que ande rabioso, debe ser. Y él está ahí despachando el tiempo. Esto es un carrito perfecto. Él juega al carrito. Espérate un momentito. Yo estoy seguro que cuando tú estabas pequeñito y ibas a jugar, ponías hasta la rodilla en el suelo. Juega al carrito. Y no hacía. Ok. Sigue ahí. Okay. Atiéndanos, sigue haciendo. Si ustedes llegaran a la tienda de Ana y lo encontraran haciendo eso, usted diría, ¿este se volvió qué? No. Usted vio un ratito. ¿Sabes por qué usted dice se volvió loco? Porque está haciendo cosas que no corresponden con su personalidad. Si la iglesia hace cosas que no corresponden con la personalidad de Cristo, la personalidad de Cristo no es pecado, no es murmuración, no es mentira, no es chisme. Y si es una iglesia chismosa, sus actos no corresponden con la personalidad de Cristo. Hay una locura espiritual. Entonces, la iglesia es la expresión de Cristo. Entonces, así como la expresión de Isaac es atender allá en el negocio y de forma eficiente, entonces muestra que es él.
Pero si usted llega al negocio y lo encuentra manejando para arriba, dice, este muchacho le patina el coco. Amén, te lo voy a permitir. Gracias. Tenemos que entender que usted tiene una naturaleza que tiene que concordar con Cristo. Su manera de vivir, de actuar, de andar, de hablar, tiene que estar de acuerdo con Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Recuerden el ejemplo que le puse de Eric. Somos el cuerpo de Cristo. O sea que el que nos ve a nosotros, ¿a quién tiene que ver? Y si te ven mintiendo, chismoseando, adulterando, masturbando, ¿será que también es el cuerpo de Cristo? Entonces procura que cuando te vean a Cristo. Tenemos una responsabilidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay que madurar, hay que entender quiénes somos en el Señor, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Es sencillo lo que estamos hablando. No estamos hablando palabras rebuscadas, sencillo. Entonces tenemos que entender nuestra naturaleza en el cuerpo de Cristo. Ahora dice la Biblia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces, la iglesia es la plenitud de Dios. Ahí lo dice la Biblia. Efesios 1, 20 al 22. Pero ¿qué es plenitud? A ver qué me dice. ¿Qué significa? ¿Qué será la palabra plenitud? De pronto, si le pongo un ejemplo, el sol está en su plenitud. Lo más fuerte, ¿qué más? Lo más brillante, lo más caliente, lo más alto. Ese sol está en su plenitud. O sea que la plenitud viene siendo como el máximo de algo. Y si la Biblia dice que la iglesia es la plenitud de Dios, ¿qué significa? La iglesia es la plenitud de Dios. El sol está en su plenitud. El sol en la mañana es tibio. A las 10 un poquito más fuerte. Pero a las 12 está en su plenitud. Y si la iglesia es la plenitud de Dios, ¿qué significa esto, hermanos? Sencillamente que nuestra naturaleza como iglesia del Señor tiene que manifestar la plenitud de Dios. Si Dios es Dios santo, entonces la iglesia manifiesta la plenitud de la santidad de Dios. Si Dios es misericordioso, la iglesia tiene que manifestar la plenitud de la misericordia de Dios. Entonces toda la faceta de Dios se tiene que manifestar a través de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Ahí tiene esa bombilla. La prende y está en su plenitud. Cuando tú miras esa bombilla, no es como los focos de antes. Estos tienen unas vueltecitas, unas espirales, unas cosas. Pero en conjunto es la bombilla. Nosotros en conjunto somos la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros es un elemento del foco. O sea que todos en conjunto tenemos que manifestar la plenitud de Dios. Otros manifestarán poder, otros misericordia, otros el gozo. Y en fin, cada uno de nosotros tiene que manifestar algo de Dios, pero en plenitud.
O sea que estamos nosotros impulsados a ser plenitud de Dios en lo que Dios nos llama. El corazón bombea en su plenitud. Las piernas corren en su plenitud. Los ojos miran en su plenitud. Y tú funcionas en tu plenitud. Eso significa compromiso. Porque si uno de esos elementos de la bombilla se baja, entonces queda todo opaco y se foca. Y si uno de ustedes no funciona en su plenitud, nadie podrá ver la plenitud de Dios. ¿Qué vas a hacer? Tenemos que salir del concepto errado acerca de lo que es la iglesia del Señor. Y tenemos que entrar en cintura en lo que dice la palabra de Dios. Deja tus mentiras, deja tus engaños, deja tu hipocresía, deja tus inmundicias y sé plenitud de Dios. Porque esa imagen que proyecta no es la imagen de Cristo, es del diablo. Amén. Amén. Si nos consideramos que somos parte de la iglesia del Señor. Yo pregunté cuánto eran cristianos. Entonces empieza a proyectar lo que eres en Cristo Jesús. Amén. Amén. Con esto vamos a terminar para que así puedan digerir. Llevamos unos 10 minutos aquí. En lo que hemos leído, en los textos que hemos leído, eso lo que usted ve ahí es un cuerpo humano, un dibujo ahí de los músculos que lo puse ahí para que usted tenga idea. Dice Romanos 12, del 4 al 5. Porque de la manera que un cuerpo, estamos hablando de un cuerpo humano, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿verdad? En un cuerpo humano tenemos muchos miembros. La uña, el dedo, la ceja, el ojo, la nariz, la lengua, la boca, la oreja, los oídos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Tú tienes muchos órganos en tu cuerpo, pero tú tienes uno solo. Erika, ella no va a mandar brazos para acá. Nos la llaman y ella viene completa porque somos uno. Así tengamos muchos miembros. Amén. Que somos uno solo en el Señor. Y dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí nos enseñan las cosas. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea que un trabajo es lo que hace el hígado y otro trabajo es el que hace la boca. Otro trabajo es el que hace el oído. Tenemos varios miembros en el cuerpo, pero cada uno tiene su propia función. Dice, pero no todos tienen la misma función. Significa que todos tienen funciones. Y también significa que no son las mismas. O sea, aprendemos dos cosas. Que todos los miembros del cuerpo tienen una función. La ceja tiene una función. Que cuando usted suda o le cae agua, no se le mete el agua en el ojo, sino que llega a la ceja y se desliza hacia un lado. Por eso es que usted tiene que conservar este miembro. Conserva este miembro, le va a evitar que el ojo se le llene de agua cuando sube. Porque este miembro es importante en el cuerpo. Así nosotros, entonces ahora lo compara con nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice, así nosotros, siendo muchos,
está el hermano, el otro hermano, la alma, la pastora. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aunque seamos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y dice aquí que ese cuerpo o esos miembros tienen una función y tienen una posición. Y le quiero dejar para que usted medite cuál es su función en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios te estableció en el cuerpo de Cristo? Sí, Dios te llamó para salvar, pero Dios no ha llamado adornos a la iglesia. Amén. Los adornos son los que tenemos en la casa. ¿Qué hace el adorno? Nada. Usted lo puso ahí y ahí se quedó. Pero nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? No, yo no sé. Tengo que esperar que la pastora le diga. No, al ojo nadie le dice, mira, él ve. ¿Amén? No, nadie le dice que mire. Es más, a veces hay que apartar la cara porque es muy atrevido. Porque su naturaleza es ver. Así también usted, aunque se siente insignificante, viejo, sin estudio, tiene una función en el cuerpo de Cristo. Para algo Dios te estableció en esta tierra, para que seas útil para alguien. Alguien necesita lo que tú tienes. Alguien necesita la sabiduría que Dios te dio. La experiencia que has vivido en la vida son útiles para otras personas. Hay gente que dice, no, que mi vida ha sido un fracaso. Oye, eres rico en experiencia. Fracasé en esto, entonces puedes aconsejar a alguien. ¿Verdad? No me vas a hacer eso porque yo lo hice y mira lo que me pasó. ¿Es útil o no ese consejo? Es útil, es importante. Entonces, por más en bancarrota tú te piensas que estás, eres útil en el reino de Dios. Por más viejo o sin conocimiento, eres útil en el reino de Dios. Todos somos importantes, así como hablamos de la fe. Tiene una importancia que de pronto algunos no sabían. Tiene una importancia en el cuerpo. Así también tú tienes una importancia en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar en esta noche. ¿Cuántos entendieron? ¿Ah? Gloria al Señor. ¿Entendimos lo que Dios nos habló? Yo pienso que con esto te va a reflexionar. Algunos que están aquí hablando de la vigilia. Mira lo que están hablando y yo estoy un poco bravo. Necesito que tú hagas algo mío. Porque así se dio. Hay muchos que empezaron conmigo y están en una banca. No digo que la banca es mala. No, la banca es buena hasta cierto tiempo. Pero ya después, dentro de un tiempo, tengo que ver el micrófono aquí predicando la palabra. Amén. Y al varón, en una tarima, predicando, alcanzando las almas, los sentidos, y eso cada uno de ustedes. Porque usted es útil. No, yo no sé leer. No importa que no sepa leer, pero pueden crear un tratado. Mira, hay que demandar. No, ¿y qué dice ahí? Que no sé. Pero ya lo va a leer y algo va a pasar. Amén. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Si somos, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por lo que hoy, Señor, tú nos has enseñado, has hablado de nuestras vidas. Gracias porque hoy hemos sido edificados y pedimos que mañana también nos traigas en bendición a este lugar. Yo te pongo, Señor, la pastora Judith, que ella va a estar ministrando a Frank en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle un aplauso. Gloria a Dios. Yo siempre
¿Sí o no es así? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ministrar la ofrenda, vamos a bendecir al Señor porque Él diariamente nos bendice. El hecho de nosotros estar aquí escuchando esta edificación es ya una bendición, es un regalo de Dios. Pensemos cuántos de los que están allá afuera ahora mismo no están recibiendo esto. Nos vamos hoy llenos con algo nuevo. Qué importante que nosotros somos algo en el cuerpo de Dios. Yo quiero hacer así sea la unita de Dios chiquitito. Porque es que cuando uno se tropieza el dedo chiquito y le duele ya. Entonces yo quiero hacer eso en la iglesia. Como dijo el pastor, otra. Piense usted qué quiere ser. O qué es. Ya, porque ya muchos de los que estamos aquí, todos tenemos una función. Amén. Amén. No se preocupe si es cana, porque de esa Dios tiene control. Dice la palabra de Dios que Él cuida cada uno de nuestros cabellos, así que gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Dios, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo cada vida, Señor. Señor, te pedimos que des a cada hermano, a cada miembro, Señor, el dar para ti, Señor, porque sabemos, Padre de la gloria, que el que da recibe. Tu palabra dice que el que da recibe medida buena, remecida, rebosante y apretada. Porque tú no nos devuelves lo mismo que nosotros te damos, Señor. Usted nos devuelve al máximo, usted nos devuelve en salud, nos devuelve en bienestar, nos devuelve en todo lo que tenemos, porque usted es el dueño de todo y está en todo. Pedimos, Señor, que cada mano que se extiende para dar una ofrenda a esta tu casa, Señor, sea usted bendiciéndolo, toma los diezmos, las primicias, Señor, las ofrendas, Padre de la gloria, y te pedimos misericordia, Señor, y que usted prospere cada vida, cada alma económicamente, así, Señor, como también prospere nuestra alma, nuestra vida y nuestro cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Levante ahí, empuñe, saque su ofrenda, levántela en alto. Y dejen las carteras por ahí. Yo voy a poner la mía, porque a mí no me gusta venir a la iglesia con carteras chiquitas. Ustedes no saben que esto es lo que el Señor tiene. Entonces usted trae una cartera chiquita. Ahí el Señor llena. Amén. Cierre sus ojos, levante su ofrenda y vamos a bendecir esa ofrenda. Y vamos a pedirle al Dios de la vida que sea prosperándonos. Vean que ya dije que Dios da el doble. No, Dios nos da de todo. Nosotros somos los piñuños. Señor, recibe esta ofrenda, Padre de la gloria. Bendice cada mano, Señor, que se extiende, Padre de la gloria. Ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, ponemos delante de ti, Señor, todo aquello, Padre de la gloria, del cual tenemos necesidad, y reprendemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toda escasez, toda miseria, Padre de la gloria. Bendito Dios, bendiga cada alma, Padre, bendígala en trabajo, bendito Dios, bendígala, Señor, en el alma, en el espíritu, Padre de la gloria. Háganos prósperos, Padre amado, para nosotros poder saber que usted es un Dios real, Señor. Denos, Padre amado, para poder dar de acuerdo, Señor, a lo que usted nos ha establecido, Señor, porque usted dice que el que da recibe, Padre de la gloria, y hoy queremos darte en el nombre poderoso de Jesús. Señor, toma cada vida, cada trabajo, bendícelo, Señor, prospéralo, Padre, prospéranos a cada uno y sé tomando, Señor, sea apartando de nosotros todo espíritu de escasez, toda ruina, toda deuda, sea paga en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello, Señor, que no nos deja andar, caminar en su presencia, toda obra del enemigo que nos arruina, Padre, lo echamos fuera la ruina espiritual y nos creemos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Den un aplauso a Cristo y hermano su ofrenda a la gloria. Amén. De la viuda. Deja de viuda. Y a su nombre. Gloria. Si usted mañana no viene, ¿cómo va a caminar a la iglesia? ¿Ah? Coja. Coja. Chueca. Ok, mañana lo espero acá a las 7 en punto. Denle la mano a su hermano, bendígalo.
Gloria a Dios. Quedamos despedidos.